Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la Cátedra Libre Bicentenario. En este caso tendremos una conferencia que se llama Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano. Extendemos los saludos del ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, de nuestro presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez, y agradecemos ser recibidos aquí en la Casa de la Historia Insurgente, cuyo presidente está con nosotros por allá, Omar Hurtado Rayuxen, que nos acompañará un momento porque tiene otros compromisos. ¿Vamos? ¿Vamos? Perdón, cronista de la ciudad de Caracas, a pesar de que es magallanero. Bueno, la conferencia de hoy, ya dije el nombre, se llama Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano, y estará a cargo del camarada Manuel Carrero, quien también nos ha acompañado en otras oportunidades en estas actividades. Manuel Carrero Murillo es historiador, ensayista, docente universitario con doctorado en Historia, profesor de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual y en el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Coordinador de la Cátedra Libre Historia Insurgente Federico Brito Figueroa del Centro Nacional de Historia. Premio Investigador del año 2003, Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Premio Nacional de Historia 2020. Director General de la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Además, tiene varias publicaciones, entre las que se destacan Cipriano Castro, Soberanía Nacional e Imperialismo, colección Bicentenario Carabobo; Bolívar y el Poder Moral, proyecto para una República Popular, publicado por la Fundación Centro de Estudios Simón Bolívar; Bolívar y Flora, tras la huella de una descendencia, estudio indagatorios para la sustentación de una hipótesis, publicado por la Fundación Centro de Estudios Simón Bolívar. Bueno, bienvenido, Remigio. Bueno, sin más que decir, agradeciéndole que pongan los teléfonos en vibración o mejor apagados. Y la conferencia de hoy va a ser bastante ajustada en el tiempo porque Manuel tiene un compromiso antes de mediodía. La dinámica es la de siempre. El profesor dicta la conferencia y ustedes hacen sus preguntas a través de unos papelitos que le van a estar distribuyendo en este momento, luego de lo cual Manuel responde, tenemos la presentación musical y luego la entrega del certificado correspondiente a nuestro ponente de hoy. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Aquí está Manuel Carrero, que necesita también. Gracias, Xavier Saravia, y gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Generalmente los jueves
yo estoy haciendo la función de presentador, y otra muy distinta es estar como responsable de una conferencia. Y esto marca una diferencia. Bueno, le doy gracias a Xavier Saravia y a los compañeros del Centro Internacional Miranda. Le doy gracias y les agradezco, pues, de verdad, el tema, porque hablar de Zamora siempre tiene vigencia, siempre, por el personaje y por el tema que elevó la figura de este personaje. Entonces, no se trata de hacer una biografía de Ezequiel Zamora, que las hay y muy buenas. Por cierto, hasta hace poco había unos 4 o 5 trabajos nada más, ya clásicos. El trabajo de Laureano Villanueva, el trabajo de don Lisandro Alvarado, el trabajo del doctor Federico Brito Figueroa y ¿quién más? Sí, y además pues una cantidad de títulos que fueron publicados por la Oficina Central de Información de la Presidencia de la República en los años 60 con motivo de los 70 y tantos, de los 150 años de la Revolución Federal. Entonces, bueno, no se trata de hacer una biografía, se trata de abordar el problema y que nosotros entremos en la complejidad de esos, mejor dicho, no es que entremos, es que nos demos cuenta que estamos dentro de la complejidad de esos problemas. Mi maestro, el doctor Federico Brito Figueroa, me enseñó, entre muchas otras cosas, bueno, a mí y a todos los que estuvimos con él, pero a mí me quedó grabado, entre eso que me enseñó, dos principios de carácter de método. Uno es tener claro que ningún fenómeno puede estudiarse sin conocer su historia completa en una unidad espacio-tiempo, sin considerar las causas que lo originan y los elementos que concurren a producirlo como consecuencia de un proceso de desarrollo interno, de las influencias exógenas y de los fenómenos anteriores y la posibilidad de transformación en nuevos fenómenos. Es decir, no puede uno conocer un problema de tipo histórico, de carácter histórico, si uno no conoce cuáles son los elementos que han hecho posible que ese problema se manifieste, se presente. Pero conocerlo por dentro y por fuera, conocer el historial de ese problema. Si uno no conoce eso, lo que hace es bordearlo, lo que hace es, tal vez no sea la palabra más indicada, por lo menos académicamente, manosearlo. Y de eso hay cantidad de temas, de autores y de trabajos que no se meten en profundidades. Entonces uno se queda con lo que a la historiografía comprometida o cómoda, o la historiografía oficial, que es tener una información superficial de un hecho o de un personaje. Y eso no es historia. Eso puede ser literatura histórica, puede ser cuento, puede ser crónica, pero no es historia. La historia aparece ahí cuando yo me siento reflejado, no importa que eso ocurriera hace 200 años. Y entonces yo me encuentro por allá, me encuentro sumergido en esa fenomenología. Y otro principio que aprendí del doctor Brito fue el siguiente: las ideas políticas no surgen solas, ni arraigan en la conciencia de los hombres y las mujeres, agregamos nosotros, y las mujeres, únicamente por simple proceso de difusión, sino que tienen raíces socioeconómicas nutridas por las contradicciones presentes en la estructura de las sociedades. Si nosotros tenemos presentes estos dos principios, que bueno, las ideas políticas no las inventa nadie, son una derivación, son un corolario de un proceso político-económico que tiene pues raíces
en el seno de una sociedad, el problema socioeconómico, y que además lo componen también las contradicciones que están presentes en toda sociedad. Esos son los principios de carácter de método y también de metodología, para poder uno conocer un problema y meterse en las profundidades. Por eso es que ser historiador no es fácil, no es fácil. Y yo lo voy a decir aquí con el perdón de todos. Estamos en la Casa de Historia, donde yo he pasado aquí años de mi vida aprendiendo. No debería meterse a historiador quien no tenga realmente la disposición de sumergir la vida en un problema tan complicado como es la historia, tan complejo. Yo creo y tengo esa audacia de decir que quizás historiador no puede ser quien no tenga 50, 60 años. Y hay historiadores muy buenos, por cantidad. Hay repetidores, pero historiador, cuando una persona ya está metida en los problemas del tiempo, de la vida, de la soledad, de la muerte, de la conciencia, cuando ya está ahito de toda una cantidad de aspiraciones de la vida. Y entonces ya uno lo que empieza es como hacer un análisis y síntesis, y puede entender lo que hicieron otros y otras. Y entonces uno puede empezar a comprender lo que es la historia y para qué sirve la historia. Entonces el tiempo de Ezequiel Zamora, o mejor dicho, el personaje de Ezequiel Zamora, que es un joven que nace en el contexto de la guerra de la independencia. Algunos dicen que es lo que se ha postulado siempre, que en el 1817, Olman Botello, que fue cronista de Maracay e investigador serio, fallecido ya hace unos 3 años, Olman decía que no era el 17, pero a los efectos esto no es trascendente, puede haber sido el 15, el 16, el 17, el 18, en todo caso es un personaje que crece en el seno de una familia no pudiente, pero sí de algunos recursos. Y su padre cuenta la data histórica que fue plaza de los ejércitos patrióticos. Así que ese niño creció en el medio de la guerra de liberación nacional. Y tiene que haber oído no solamente a su papá, sino haber oído la calle, los caminos, los mercados, los negros, los zambos, los esclavos, los libertos. Tiene que haber escuchado y todo eso lo va nutriendo a uno. Como un chamo que está ahorita escuchando de todo esto, si invaden a Venezuela o no la van a invadir, si Venezuela es una colonia de España, si Venezuela es una colonia de Estados Unidos, si la somete. Ese chamo dentro de 10 o 15 años tiene que tener ya fraguado un estado de conciencia en el que aún teniendo dudas dice, yo recuerdo que eso era así, se decía que iban a invadir a Venezuela y tal, etcétera. Entonces, este muchacho que crece en estas circunstancias, que sale de Cuba, que se viene a Caracas a aprender en una escuela, pues con la rusticidad de una escuela de la Venezuela que quedó en ruinas después de 1821 y 1823. Bueno, ese muchacho que se viene a Caracas y que ve probablemente otro mundo aquí, y que se oye cosas distintas a las que se podían oír en una población lejana, Cuba, donde no era extraño oír viajeros, arrieros, caminantes, porque, Villa de Cura, no Cuba, Villa de Cura, estoy diciendo Villa de Cura, estaba errado, Villa de Cura. Ese muchacho tiene que haber oído a mucha gente y tiene que haber llegado a un estado de conciencia y tiene que haber escuchado a los reclamos de la gente común y corriente. Entonces, ese contexto de la década de 1820 a 1830 lo atrapa entre los valles del Tuy y Caracas. Y lo atrapa el fin de la guerra de emancipación nacional. Y lo atrapa el forjamiento de una república que fue secuestrada por la clase rica, por la clase terrateniente, por los poseyentes.
por la clase poseyente, esa clase que se apropia del sacrificio del pueblo llano venezolano que fue al campo de la guerra a regarlos con sangre, a dejar el pellejo y los huesos por allá en un campo de batalla. Entonces ese muchacho tiene que haber tenido un estado de conciencia de gran importancia. Si a eso le agregamos que tuvo por cuñado a un alsaciano revolucionario francés, llegado por ahí hacia los años 20, y que le contaba cómo había sido la Revolución Francesa y cómo había sido la reacción de la Restauración en Francia, y que le contaba seguramente las ideas de los hermanos Graco y de los revolucionarios europeos, a este muchacho tiene que habérsele metido un fuego por dentro, un hervor, una candela, eso que decía el comandante Chávez, un ardimiento. Así que cuando se funda la República definitivamente y Páez es presidente de la República, ese muchacho ya anda rondando el desarrollo hormonal, anda rondando ya el desarrollo de un muchacho que transita entre la pubertad y la juventud, ese muchacho que ya tiene un estado de conciencia fraguado al calor de todas estas circunstancias, y ese muchacho que se relaciona seguramente con algunos personajes de la vida pública, entonces va a ir tomando el pulso a la vida pública y se va a ir metiendo en todo esto, en estos problemas. Así que la década que va del 30 al 40 es de forjamiento, de fragua del personaje Ezequiel Zamora. Y cuando las pugnas entre conservadores y liberales, es decir, entre terratenientes, entre latifundistas y comerciantes, cosecheros, entre usureros, la iglesia, plumarios del derecho, de todo aquello que resumía lo que era la avaricia por el control del Estado venezolano, de aquellas clases que se apropiaron de lo que había sido la Venezuela que estaba empezando su tiempo definitivo como república independiente. Ese muchacho no pudo estar aislado de esas realidades y tuvo que haber seguramente tomado partido, aunque fuera de manera empírica, pero tomó partido. Y cuando escuchó entonces a los parlanchines de la política hablar de pobreza, hablar de la pobrecía, hablar de las necesidades, hablar de la traición, a los protagonistas de la guerra de emancipación nacional, él que era proveniente de estos sectores, debe haber tomado partido conscientemente. Así que cuando escucha a un demagogo como el viejo Antonio Leocadio Guzmán, probablemente se vio embriagado de escuchar lo que él quería decir. Es decir, encuentra una especie de ídolo, está oyendo lo que él quisiera decir y hacer, no lo es todavía. Así que entonces se va con los liberales. Y cuando las pugnas de esa clase poseyente, de los terratenientes, de los latifundistas, de los comerciantes, de los usureros, se van a la guerra, a la revolución de las reformas, y cuando las pugnas entre el paecismo y los monagas emergen, entonces el país se convierte en un hervidero, directa e indirectamente, y retorna entonces el espíritu de la guerra. Eso es lo que se ve arriba, en la parte de adentro, digamos en la profundidad. Lo que hay es un desencanto de la pobrecía, de la clase pobre, que se ve traicionada porque fue a la guerra con la esperanza de mejorar su condición ciudadana, de su condición de persona. Y todo esto va a ser parte de eso que dice el doctor Brito en eso que les leía. Las ideas políticas no surgen solamente ni se arraigan en la conciencia de la gente por simple proceso de difusión, sino porque tienen raigambre socioeconómica. Y la economía es fundamental. Yo no conozco de economía, pero a la hora del mediodía, si no he desayunado,
la economía me pega a la altura del ombligo y tengo que pensar por el estómago lo que la cabeza no me da. Así que entonces esa población pobre, esa población inerme, debe haber formado parte de un colectivo que reclama justicia, que reclama derechos, que reclama la tierra que antes fue de los grandes propietarios en el tiempo de la colonia y que al pasar la revolución de emancipación nacional, entonces se concentró en menos manos y quedó entonces ahora en grandes propietarios, en grandes latifundistas. El problema, en vez de resolverse para la gente común y corriente, se agravó y no le quedó otro derecho sino lo que desde hace siglos se ha hablado desde la rebelión natural. Y empezaron en los años 50 a expresarse esas manifestaciones del pueblo común y corriente. Antonio Arraiz, en un libro que se llama Los años de la ira, contabiliza entre el año 30 y el 58, previo al estallido de la guerra federal, creo que son 258 alzamientos, de esos que no cogen prensa, perdón, que no cogen libros, sino que están en la prensa. Un grupo se alzó por allá, no sé, en Valles del Tuy y asaltó una hacienda. Eso pasaba así como pasó en Caracas, aquellos asaltos que se hacían a un camión de pan Holcim, o de Coca-Cola, o de harina Poli, no sé qué, a dónde, en el 23 de enero, a dónde, en San Agustín del Sur, y que fueron de alguna manera prolegómenos de lo que estalló en el Caracazo. Entonces, este joven que se alza por allí en los valles de Aragua, en los valles del Tuy, y que es capturado, se había convertido ya en un pico de oro que soliviantaba a las masas campesinas, que clamaba por justicia, que, bueno, fue visto como el objetivo de un enemigo público, y fue capturado, y fue encarcelado, y fue sometido a juicio. ¿Un juicio por parte de quiénes? Por parte de quienes detentaban el poder, más allá de quienes ejercían la justicia, y fue condenado a muerte. Y así a muchos de los liberales que eran enemigos de los conservadores. ¿Quiénes eran los conservadores? Los conservadores eran los dueños del dinero prestado a usura. Los conservadores eran los dueños de la tierra. Los conservadores eran los comerciantes, exportadores, importadores. Los liberales, ¿quiénes eran? Los dueños de haciendas, de pequeñas pulperías, de comercios, que se veían de alguna manera extorsionados por esta gente que tenía poder así. Estos tenían poder así. Entonces esos conflictos van a brotar irremediablemente. Y en el medio de eso se va a encontrar la gente común y corriente. La prédica de hombres como Antonio Leocadio Guzmán, la prédica falaz de los reformistas, entonces encuentran en un periódico que se funda en 1840, ¿cómo se llamó? El Venezolano. Por primera vez en Venezuela va a ser un periódico, un vocero, un medio impreso, el que va a llevar las noticias por gran parte de Venezuela. No llegaba a todas partes, ni se editaba diariamente, pero tenía la pluma incendiaria de quienes se atrevían a enfrentar a los amos directos del poder y a quienes propalaban ideas que muchas veces no pasaban de ser sencillamente una palabra vacua. De tal modo que todo esto que sucede en el seno de la sociedad deprimida, de la sociedad necesitada de tierra, de la sociedad abusada, de la sociedad vejada, de la sociedad humillada, coincide en un tiempo, como dice el doctor Brito, ningún fenómeno puede estudiarse sin conocer su historia completa en una unidad tiempo-espacio, sin considerar las causas que lo originan y los elementos que concurren a producirlo como consecuencia de un proceso de desarrollo interno. Si uno no conoce eso, cree que es que a un personaje le dio la gana de alzarse con 200, con 300, con 500 hombres, con lanzas, machetes y fusiles, y armar un alzamiento de esto que se llamaron revoluciones. No, así no funciona la cosa, así no funciona. Tiene que tener por dentro la candela,
que impulse no solamente a los líderes, sino a esa masa social a creer en una idea. Y cuando una idea prende en el corazón, en la conciencia de la gente, eso no lo detiene nadie. Por eso hay ejércitos minoritarios que se alimentan de ideas vinculadas a su carne, a su pellejo, a su sangre, que derrotan a ejércitos 4 o 5 veces superiores en número y en armas, porque aquellos son o mercenarios, o son pagados, o son mantenidos por la vía de la fuerza, de la disciplina. Esto es por la fuerza de la conciencia. Eso hay que tenerlo claro. De tal modo que entonces esas diferencias, esas pugnas, no diferencias, esas pugnas entre los grupos que dominaban la política y la economía, llega a finales de los 50. Llega a finales de los 50 y hay sectores realmente que han llegado a una situación de ruina, porque las leyes y los tribunales manejados por determinados grupos sancionaban, encarcelaban, multaban y despropiaban a quienes no tenían los mecanismos del poder. Y esa gente que antes tenía una propiedad pequeña se fue igualando con los que nada tenían y se convirtieron entonces en los voceros, porque no tenían nada económicamente, pero tenían la fuerza de la cantidad. Y aquellos que fueron bajando a esa situación deprimida tenían alguna inteligencia, tenían palabra, tenían conocimiento, y se encontraron esos dos sectores en momentos en que los amos del poder pugnaban. ¿Cuál fue la pugna? La pugna era de los liberales y conservadores, y la muestra o el punto de quiebre fue la Revolución de Marzo. La Revolución de Marzo fue un alzamiento de 1858, cuando la pelea de fondo era entre monagas, entre los monagas y el paecismo. Y los liberales, los llamados liberales, lograron convencer a un mediocre, un militar mediocre, Julián Castro, que era jefe de armas de Valencia, que se alzó en Valencia y se vino, en 2 meses estuvo en Caracas, y estaba tan desvencijado el poder que entró a Caracas triunfante y derrocó a Monagas. En la única obra que yo he conseguido, cómo se tramó toda esta, es en las memorias de Núñez de Cáceres, un hijo de José Núñez de Cáceres, el que el que impulsó la independencia de la República Dominicana en diciembre de 1820, en diciembre, la proclamó, y 8 o 9 semanas después esa independencia pasó, fue invadida por Haití, y entonces se vino después a Venezuela, se hizo un personaje mucho poder, de tanto poder que llegó a ser secretario de Páez, es decir, nada más y nada menos que el segundo hombre en el poder. Y se trajo a su familia, tuvo un hijo que era antibolivariano, racista, hasta la médula. Y dice ahí, en ese trabajo que lo publicó la Biblioteca Nacional y Furres, las memorias de José Núñez de Cáceres, casi no se consigue. Dice cómo compraron entre Pedro Gual, un grupo de la oligarquía, cómo compraron a este hombre y le dieron la mitad cuando empezó la revolución en Valencia, y luego cómo pugnaron por el pago de la segunda parte aquí en Caracas. Bueno, ese no es el cuento, la narración va para otra parte. Es que en medio de todo esto a Zamora lo habían expulsado del país junto con Antonio Leocadio Guzmán, y junto con Zamora, Guzmán y otros líderes del Partido Liberal. Esta gente se reunió en el Caribe, y Ezequiel Zamora, Antonio Leocadio Guzmán
y otros más, y Juan Crisóstomo Falcón, que va a liderar la revolución. Se reúnen en el Caribe, por ahí en San Martín, y acuerdan regresar, compran armas, se vienen, desembarcan en las costas de Falcón y proclaman el alzamiento. Hablan de la Santa Federación. Esa revolución continúa ahí y de verdad que lo importante no es tanto saber cómo se desarrolla. Ya sabemos que a Zamora lo matan, lo fusilan, lo tirotean en San Carlos, cuando venía rumbo a Caracas. Pero sí es muy importante tener claro que Zamora llega a encarnar el reclamo de la clase desposeída, que Zamora encarna una reivindicación del derecho a la tierra. Y la tierra es sumamente importante porque en la tierra es donde uno vive, donde uno con la mujer, el marido, los hijos, el burro, el perro, la niña, etcétera, es donde hace la vida. Quien controla la tierra controla una gran parte del poder y de la población. Y la tierra estaba repartida y se la habían repartido y estaba dominada por la clase poseyente. Cuando decimos clase poseyente, era clase propietaria de la tierra, clase propietaria del dinero, era clase propietaria de los tribunales. Cuando digo los tribunales es cómo se impartía la justicia. Era la que instruía sobre determinaciones los tribunales. Entonces, la figura de Zamora encarna ese reclamo, el problema de la tierra. Más allá de la figura del conocimiento biográfico, es la encarnación de un problema en una figura. No por accidente, cuando los militares patriotas se alzaron se alzaron a lo largo de un tiempo, pero cuando salieron a la luz pública en el año 92, se trajeron la propuesta del árbol de las tres raíces. Simón Rodríguez, que era simbolización de la educación, de las luces, del conocimiento. El Libertador, por todo lo que hizo para ruptura con el vínculo colonial, la independencia, la soberanía. Y Ezequiel Zamora, como expresión, en su imagen, expresa el problema de la tenencia de la tierra, el problema de la esclavitud, el problema del latifundismo y el problema esencial para la producción. De tal modo que entonces Zamora, que forma parte del árbol de las tres raíces, es un personaje histórico, metido en la conciencia por la vía empírica, por la vía de la conciencia, del estudio, el análisis, en la población venezolana, que lo tiene como fuente de la fuerza que impulsa las luchas por la tierra en Venezuela. No en vano, la figura de Zamora fue atacada y sigue siendo atacada por la clase oligárquica. Desde el comienzo lo pusieron como atracador, asaltante, violador, bandido, de todo. ¿Qué no le han dicho a Zamora? Yo creo que después de lo que le dijo José Domingo Díaz al Libertador en el libro ese Recuerdos de la Revolución, es a Zamora quien más epítetos le lanzó la oligarquía. Y los historiadores que han estado al servicio de la clase rica, de la clase poseyente, mantienen esa prédica contra Zamora. Tiene cierta lógica, tiene por lo menos a los fines de comprender por qué atacan a Zamora, porque el país tuvo y tiene riquezas que están en la tierra. Tuvo la agricultura, tuvo la ganadería, que hicieron de Venezuela una colonia sumamente importante para la producción del mercado europeo. Pero después se descubrió que tenía minerales y que tenía y tiene petróleo. Y de eso vivió la oligarquía
parasitaria a lo largo del siglo pasado. Y cuando el proceso de la revolución bolivariana empezó a decirle, venga para acá, y me dice, ¿cómo es que esto es suyo? Entonces, más hubo un ataque a Zamora, porque Zamora fue esgrimido como punta de lanza en la lucha por la tierra. Sabía claramente la oligarquía territorial lo que estaba ocurriendo, que era despojarla de su fuente de riqueza. Y sabía además que esa riqueza iba a ser para un largo rato, por minerales de las distintas necesidades para el desarrollo de la industria. Entonces Zamora va más allá de su tiempo, Zamora va más allá de la lucha por la tierra, para la siembra y para la vida. Es que la lucha de Zamora es por la tierra y es por despertar la conciencia del campesino y de la gente común. Así que los gritos de todos somos iguales, mueran los blancos, abajo los godos, hagamos patria para los indios, tierras y hombres libres, horror a la oligarquía, respeto al campesino, oligarcas, temblad viva la libertad, se convierten más que en un grito de guerra, es en una categoría de análisis, digo yo, desde mi visión, una categoría de análisis para profundizar la búsqueda de las razones de las luchas sociales que en Venezuela se desarrollaron a lo largo del siglo XX y las luchas que a lo largo del siglo XXI hemos llevado. Ayer leía que habían asesinado a un dirigente campesino en una hacienda por ahí, en un hato por ahí en el estado Apure, salió hoy en las redes sociales. Entonces la lucha por la tierra sigue. Eso quiere decir que hay un campo de injusticia entre aquel tiempo y este tiempo, una injusticia que continúan porque el problema de la tierra no se resolvió, ni siquiera con las medidas que se han tomado en el proceso que llevamos de revolución bolivariana. Zamora encauzó y encauzó la revolución federal. La encauzó porque en un momento determinado, siendo jefe Juan Crisóstomo Falcón, la revolución estaba a punto de ser liquidada muy temprano, y en consejos de oficiales en las cercanías de Barquisimeto virtualmente se desconoció a Juan Crisóstomo Falcón y se le dio reconocimiento a Zamora, que tenía sentido, tenía intuición. Y Zamora desarrolló una táctica militar, ¿cómo se llama? La de torear, para decirlo así, no es el término apropiado. De acción retrógrada se llama en el campo militar, acción retrógrada. Animar al enemigo a que venga donde yo estoy y huir, aparentemente huir. Zamora había conocido el sitio de Santa Inés en una ocasión en Barinas. Santa Inés es una especie de embudo, es un espacio plano con un riachuelo en forma de embudo, y el pueblo de Santa Inés está hacia el fondo. Así que se fue llevando al ejército que se llamaba el Ejército Constitucional por todo el occidente, desde Barquisimeto a Carigua, a San Carlos, a Barinas, haciéndolo creer que estaba derrotado, y huyó hacia el espacio de Santa Inés, que a la entrada tenía pues un bosquecillo de matorrales. Hizo abrir trocha para que entraran las tropas y les fabricó, ¿cómo se llama? Trinchera, cunetas, y las tapó para que no se dieran cuenta que eran huecos, pues. E hizo que los ejércitos constitucionales lo persiguieran y le tendió una trampa. Así que cuando los ejércitos del gobierno entraron a esa especie de media luna
de Santa Inés, él les mandó por los laterales, a la afuera de esa media luna, de esa boca de embudo, les mandó tropas que los encerraron y adentro los trituraron, los molieron, pues. Eso lo narra muy bien el doctor Federico Brito Figueroa en el trabajo de tiempo de Ezequiel Zamora, pero también lo trata Laureano Villanueva en el libro El valiente ciudadano de Ezequiel Zamora. Y Jacinto Pérez Arcay, que escribió un trabajo excelente, también describen cómo fue la batalla. Los planos para esa batalla se los hizo este caballero alsaciano que les había, Juan Casper, porque había conocido cómo se hacía la guerra en Europa. Entonces Zamora liquidó a los constitucionalistas y regresó a Barinas, y ahí terminó, arrasó con el ejército del gobierno. Tomó camino a Caracas y cuando venía a sacarlos, le prepararon una celada. Uno de los oficiales era Guzmán Blanco, Antonio Guzmán Blanco, a quien se le carga históricamente la culpa del crimen. Poca gente lo pone en duda, pero hay evidencias de las declaraciones que le da al tribunal. Se supo que el fusil que se utilizó para dispararle a Zamora a la orilla de la catedral fue el fusil de Guzmán Blanco, de Antonio Guzmán Blanco. Y entonces el personaje de Zamora muere físicamente allí, pero así como en el atardecer, como en el poema aquel de Neruda, así como cuando muere Zamora, empieza a elevarse su figura junto con el problema. Y a la par de ese problema que ha pervive el nombre de Zamora. Porque, repito una y tantas veces como sea necesaria, Zamora simboliza la lucha por la reivindicación de la justicia para el campesino, la lucha por la tenencia de la tierra, la lucha contra el latifundista, la lucha contra los tribunales, jueces y magistrados venales que en centenares de juicios en distintos tribunales han amañado los veredictos y han dado la razón a los terratenientes. Así ha sido la lucha del pueblo venezolano contra el latifundista, de tal modo que entonces ha sido una lucha que está inscrita también en un proceso jurídico. Cuando en 1830 se funda la República, esa República tiene como soporte jurídico una Constitución que es la de 1830. Esa Constitución de 1830 es la cuarta. Primero fue la de 1811, segundo la de 1819, tercero la de 1821 y cuarta la fundacional de 1830. En esa Constitución de 1830, que es una Constitución centrofederal pero oligarca, en esa Constitución se consagra el poder de la oligarquía venezolana, de los grupos oligárquicos, y en los artículos correspondientes a los derechos políticos de los venezolanos, que son del 13 al 16, 13 al 17. Se los voy a leer. El 13 dice: todos los venezolanos pueden elegir y ser elegidos para los destinos públicos si están en el goce de los derechos del ciudadano, es decir, ya lo condiciona. Si tiene la aptitud necesaria y concurren en ella los demás requisitos que prescriben la Constitución y las leyes. En el artículo 14 dice que para gozar de los derechos de ciudadano debe ser venezolano, debe ser casado y mayor de 21 años. Dice que debe saber leer y escribir, pero, bueno, y en el número 4 dice, en el numeral 4 dice, ser dueño de una propiedad raíz. Para tener derecho de ciudadano tenía que ser rico, tener una propiedad raíz cuya renta anual sea de 50 pesos, o tener una profesión. ¿Cuál profesión iba a tener un negro, un zambo, un mulato que venía de la guerra? Tener un oficio o industria útil que produzca 100 pesos anuales, que era una plata.
sin dependencia, es decir, sin ser esclavo, porque pudiera ser alguien que sabía leer, que sabía escribir, que tenía una profesión, un oficio, como era talabartero o herrero, pero no podía ser sirviente, no podía estar en condiciones de dependencia de otro en clase de sirviente doméstico o gozar de un sueldo anual de 150 pesos. Eso lo recibía un alto funcionario. En el artículo 15 dice: los derechos del ciudadano se pierden por naturalización en el país extranjero, por admitir empleo en otro. Yo esto se lo leo a propósito. Por admitir empleo de otro gobierno sin permiso del Congreso, teniendo alguno de honor o de confianza en la República. ¿A quién le suena eso? ¿A quién? Se lo repito: por admitir empleo de otro gobierno sin permiso del Congreso, teniendo alguno de honor o de confianza en la República. ¿A quién? ¿Ah? Ajá, cuando la dama fue a servirle al gobierno de Panamá. Es extraño que un historiador, que era su consejero, no sé si sigue siendo, como Carrera Dama, que la asesoraba en ese tiempo, no le hubiera dicho: mire, eso no lo puede hacer. Eso venía ya de la Revolución Francesa. Es decir, y ella era diputada, es decir, y fue a servir en el curul de la República de Panamá, y tenía un cargo de honor, que era diputada, un cargo de confianza de la República. Por eso fue sancionada. Casi nadie ha hablado de esto, pero eso fue así. También pierde los derechos del ciudadano por comprometerse a servir contra Venezuela. Ahí están, pues. Estamos hablando de 1830. Y también lo pierde por condenación a pena corporal o difamatoria mientras no se obtenga reivindicación. Los derechos del ciudadano se pierden por enajenación mental, por la condición de sirviente doméstico, por ser deudor fallido, por ser deudor de plazo cumplido a fondos públicos. Los casos declarados tales, en los ebrios por costumbre, en los que tenga causa criminal pendiente y por interdicción judicial. De tal manera que esa Constitución le permite a la oligarquía apropiarse del poder, porque esos requisitos los tenía, era dueños del poder, dueños de los tribunales, dueños de la economía, dueños de la tierra, dueños de un molino, dueños de un trapiche, dueños de todo. ¿Cuál era el sambo, el mulato que reunía esas condiciones? Ninguno. Este que venía, que tenía por vestimenta el pellejo. Entonces esa Constitución además declara más adelante que en el juego político se establece la representatividad. Es decir, no me diga usted lo que necesita, que yo sé, yo lo represento a usted. Y en esa trampa se desplazó la República hasta la Constitución de 1961, que tuvo vigencia hasta el 99. Hubo cambios de escenografía, porque se eliminó, por ejemplo, se eliminó después el requisito de saber leer y escribir. Se eliminaron algunos condicionantes, pero lo estructural quedó en manos de la oligarquía. Cuando se anunció, ustedes recordarán que se hizo una consulta para saber si el pueblo quería una nueva Constitución o no. Yo recuerdo al señor Ramos Jalún que decía: pero no es necesario que el presidente, no le decía a Chávez, que el presidente diga cuáles son los artículos que hay que cambiar, y lo cambiamos, pero esa Constitución es buena. Ellos sabían lo que venía. Y esta Constitución del 99 liquidó la representatividad e impuso el protagonismo. Para hacer una ley, cualquiera de nosotros se la puede proponer y es considerada. En aquel tiempo eso no era posible, ni siquiera para un diputado, ni siquiera para un alto representante de los poderes. De tal modo que esa Constitución que se vino desde allá es la que soportó a la injusticia del siglo XIX, es la que le sirvió de escenario a las luchas del pueblo venezolano a lo largo de ese tiempo, y fueron en todo caso las luchas de Zamora por la tierra. Después hubo otros como Zamora,
digo, otras gentes que lucharon también por el problema de la tierra, no en el marco de una revolución como fue la revolución federal, pero sí hubo y hay luchas por la tierra, luchas que le ha costado y le sigue costando al pueblo venezolano la muerte. Entonces es un problema que está vivo y el nombre de Zamora viene a colación porque ese problema tiene alguna simbología y tiene una representación en la figura de Ezequiel Zamora. Es válido entonces que nosotros tengamos como la figura de Bolívar permanentemente, tengamos la de Zamora continuamente en nuestra memoria y en la agenda de las preocupaciones del legislativo, de los gobernantes, de los magistrados y en la conciencia del pueblo urbano y campesino, porque forma parte de la problemática nacional e internacional nuestra. La tierra nos dará a nosotros una parte de la plataforma para garantizar la soberanía y la vamos a tener porque en ese proceso llevamos una larga lucha. No nos han derrotado porque estamos en esto, vamos en esto. Nos han achicopalado, nos han dado duro, pero vamos adelante. Y el problema de tierra ha ido parejo. Forma parte de la agenda de desarrollo de la economía venezolana para alcanzar la total soberanía en un momento determinado. Estamos produciendo alimentos. Hace 10 años, menos 10 años, 8 años, estamos preguntando, señora, ¿y dónde compró ese pan? No, lo compré en el Valle, lo compré en Catia. ¿Y dónde compró esta? Ajá. Entonces aprendimos algo y la historia nos ha enseñado algo. No solamente que ya eso ocurrió, sino que nos ha enseñado que la tierra es fundamental para la producción. La caja CLAP, para quienes la reciben, tiene un 100% de los productos obtenidos en el campo y en los laboratorios, en la industria venezolana. Entonces, la tierra es un problema fundamental y un símbolo de la lucha por la tierra está en el general Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Hasta aquí llegamos. Thank you.